Las Meninas. Las Meninas es un cuadro interpretado por muchos críticos de arte y tiene sus razones, aunque bueno, podríamos comenzar diciendo que fue pintado por Velázquez, un gran pintor, sino un sobresaliente pintor barroco. Eh, las Meninas muestra la posición del pintor, el mismo Velázquez, y el modo en que se dirige al espectador que está en lugar del modelo. Los otros personajes que pueden verse en el gesto de reverencia abren un espacio de invisibilidad que no está representada. A la vez juega con la habitación con una intensidad que no revela su frente. De este modo el cuadro presenta elementos que alteran lo invisible y lo visible. Quizás hay alguien lejano que se ve a cuestas de una escalera, que vendría a ser como la metáfora del espectador que ve sin ver, entienda los puntos de visibilidad que la obra ofrece, pero de un modo problemático. El espejo, hay un espejo, en el fondo y junto a otros cuadros, expone de un modo no tan claro la visibilidad, aunque los participantes de la escena no atienden a su reflejo. El espejo parece retratar los modelos que no se ven en el mismo cuadro. Ese espejo en el que aparecen esas figuras muestra a los reyes, pero nadie lo ve. Curiosamente, no refleja todo lo que se encuentra en el mismo espacio, sino que refleja solo a lo que está en el fondo, que somos nosotros, ¿sí? Y que en todo caso, en ese momento, serían los reyes, que están siendo pintados por Velázquez, que sí está en el cuadro. Eh, si bien era una tradición en esa época, siglo XVI, siglo XVII, comienzos del XVIII, la aparición de espejos, sobre todo en la pintura holandesa, que manifiestan una duplicación de lo que se da en el cuadro, aunque de forma modificada, ¿sí? Una repetición del cuadro, como se ve en Van Eyck, en el matrimonio Arnolfini. El espejo en las Meninas es una suerte de representación de alguna manera recortada, dejando al descubierto una cuestión importante: la inestabilidad para representar el acto de la representación. En el momento, el pintor está suspendido en un gesto, no pinta, es casual, está como mirando, pero no está posando, no está detenido. Al mismo tiempo, la masa de luz dorada sostiene la escena.
sobre el aspecto lumínico es que se llama la atención más allá de sus aspectos representativos. El sentido es que la concepción del significante como lo que representa un sujeto para otro significante no debe entenderse como significación, sino como la producción de un resultado. Es decir, la representación del sujeto no es representacional, sino que efectual. Hay un efecto en la representación, pero no un retrato, no una repetición absoluta. Michel Foucault realiza un análisis oportuno de las meninas con un propósito de esclarecer los elementos de la representación, tal como estos encuentran su consolidación en la época clásica. ¿Qué hace que las meninas sean tan especiales? Es que en esa obra se denuncia la escandalosa representación a partir del espejo, a partir de el mismo autor de la representación que está dentro del cuadro y a partir del mismo modelo de la representación que no está dentro del cuadro. Y eso lleva a situarnos en qué escandaloso es representar, mimetizar, repetir algo que está afuera. Podríamos decir que, para decirlo más precisamente, este análisis que en cierta manera Foucault detiene y aclara, nos puede llevar a la pintura de Magritte. Magritte plantea que esto no es una pipa cuando muestra una pipa. El trabajo también es analizado por Foucault. Este enunciado no podría ser contradictorio dado que la contradicción es una relación entre los enunciados. Y en la pintura solo hay un enunciado. Entonces, cabe la pregunta por la verdad o falsedad, dado que su referente no verifica. Y entonces nos preguntamos qué es representar. O sea que toda la función de un dibujo, de una representación, radica en dejar aparecer sin equívocos lo que representa, dice Foucault. Pero al mismo tiempo, un dibujo no reenvía como una flecha un dedo índice también, apuntando a una determinada realidad que está más lejos, que está fuera. Por eso Foucault suscribe que al mismo tiempo que, como dice Benjamin, la escena del cuadro se sostiene como un acto de escritura antes que de significación. Para lo que contempla el caligrama, no dice todavía, porque no puede decir. ¿Qué no puede decir? Por ejemplo, esto es una flor, esto es un pájaro.
todavía está demasiado preso en su propia forma. Entonces, estamos hablando hablábamos de una representación que se fuga del original y en esa fuga comienza a tener relaciones interiores, como sucede con la representación del Quijote dentro del Quijote, o la famosa ratonera o representación teatral en Hamlet por parte de Shakespeare. Son todos elementos barrocos que nos llevan a pensar que el barroco, si bien está reconocido como un momento, ¿sí?, cuyo límite es el siglo XVII y XVIII, desde Descartes, Spinoza, Cervantes, Shakespeare, Velázquez, hasta decir que en algún momento el barroco es el juego interior de la representación que nos insinúa un modelo original, pero al que vamos dejando, al que vamos evadiendo para no volver a ese original. Damos vueltas sobre vueltas sobre vueltas y no terminamos porque no vemos al original. Nos estamos alejando, pero estamos imaginando algo que ni el mismo original imagina y ayudando a caer el original, es decir, los reyes, en el cuadro de Velázquez en Las Meninas, entiendan de qué manera pueden ser vistos en una representación de juego, representación de estilo, representación de representación, e infinitamente representación. El juego del infinito aparece como bucles que se repiten sin cesar. Así sucede con Las Meninas. Todo es repetición menos el original, que está como en un espejo difuminado, como ausentándose, como entrando en niebla.